¿Alguna vez te has enamorado perdidamente, al grado en que incluso el que te celen te hace sentir especial y amada? Déjame contarte la historia de una chica, la cual daba todo a cambio de nada. Simplemente tenía un amor ciego. Si has conocido a alguien en esta misma situación, comparte este video y suscríbete, para que te pueda contar más historias originales y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Amor ciego, brujería por celos, basado en hechos reales. Esta historia me sucedió hace unos 25 años, cuando recién me había casado con Manuel, mi primer esposo. Mis padres son muy trabajadores y desde cero levantaron un negocio que tienen hasta el día de hoy y del cual nos han dado una vida acomodada. Mi nombre es Samantha y esta es mi historia. Yo estudiaba la carrera de mercadotecnia en una universidad reconocida de la ciudad y ahí conocí a Manuel. Él era muy atractivo. Desde que lo vi, sentí la chispa de interés. Él desgraciadamente era un hombre mujeriego. Sin embargo, algo hizo que se fijara en mí. Me invitó a salir y acepté sin importar su reputación. Y para sorpresa mía, y bueno, de todos, se portaba muy bien conmigo. El tiempo libre lo pasaba a mi lado, hasta que después de un par de meses nos hicimos novios. Únicamente tengo un hermano, así que mis papás me consentían mucho. Me dieron un buen automóvil para que fuera a la escuela. Nos íbamos de vacaciones a varios lados, dentro y fuera del país. Obviamente, al inicio de la relación, pues Manuel se quedaba. Sin embargo, me fue enamorando al grado que le pedí a mi padre que mejor nos fuéramos a lugares cercanos, que rentáramos una casa y ahí mi novio también nos acompañara. Eso sí, mis padres son muy conservadores, por lo que le daban su propia habitación. Sin embargo, buscábamos la manera de vernos a escondidas. Pasaron unos 10 meses y me pidió matrimonio. La verdad que estaba tan enamorada que acepté. Por lo que mi padre me pidió que primero terminara la universidad y que si quería podía casarme al día siguiente, que me entregaran el certificado de la licenciatura. Yo acepté y fue ahí donde todo dio inicio. Cuando Manuel me dio el anillo de compromiso, se volvió un poco más celoso que de costumbre. Sin embargo, me hacía sentir halagada que me celara. Me pedía que no volteara a ver a ningún otro chico y bueno, era obvio, por respeto lo hacía. Sin embargo, fue subiendo poco a poco de nivel. Su familia no tenía tanto dinero. De hecho, se movía en autobús para ir a la escuela. Podrás pensar que cómo estaba en aquella universidad tan cara. Él estaba becado porque era un excelente estudiante. Además de que había conseguido otras becas que daba el gobierno. Así que con eso se ayudó para pagar sus estudios. A raíz de nuestro compromiso, iba y venía conmigo en el auto. Y poco a poco, él se fue adueñando de aquel. Y si yo quería moverme, él me iba a buscar, me llevaba, me esperaba y me traía de regreso. Yo me sentía feliz porque estaba conmigo, sentía que eso era normal. Pero con el paso del tiempo, me di cuenta de que una vida sana no era de esa manera. Recuerdo que faltaban únicamente 6 meses para terminar la carrera, cuando pusimos fecha para el compromiso. Él no tenía mucho dinero y me pidió que nos casáramos únicamente por el civil y posteriormente sería la boda religiosa. Mis padres no aceptaron que como su hija adorada se iba a casar nada más por las leyes del hombre. Así que pagaron una gran fiesta. La verdad que sentía que Manuel me amaba.
me hacía sentir especial. También por falta de efectivo, nos iríamos a vivir a un cuarto que tenían sus padres atrás, en el patio. Era independiente de la casa, lo que nos daría un poco de privacidad. Eso mientras conseguíamos un trabajo que nos pagara un mejor sueldo. Mis padres, ellos no estuvieron de acuerdo, sin embargo, como era mi decisión, lo aceptaron. También algo importante en esos momentos fue que el amigo de mi padre, don Rodrigo, tenía una empresa que se dedicaba a la exportación y me dijo que si quería trabajar ahí para cubrir las prácticas profesionales, ya que eso te lo pedían en aquel entonces en la universidad, independientemente del servicio social. No sé cómo sea en tu país, pero en México, las prácticas profesionales es un trabajo por cierta cantidad de horas y puedes recibir un pago aunque sea pequeño. Y en el servicio social, debías de prestar tu trabajo a una empresa de gobierno preferentemente, y ellos no te pagaban un solo centavo. Bueno, el caso es que acepté. Le comenté a Manuel acerca del trabajo. Iría 4 horas por la mañana únicamente y me pagarían un sueldo. Mi primer dinero resultado de mis estudios. A él no le gustó. Sin embargo, no puso objeción ya que necesitaba esas horas de trabajo para poder titularme. Así que empecé a trabajar y me sentía muy feliz. Las personas me trataban muy bien. Manuel seguía con mi auto, así que iba a buscarme a la casa para llevarme a trabajar y justo a la hora de la salida estaba afuera esperándome. Yo por inocente veía que todo era color de rosa. El amor me cegó. Pasaron los meses y la boda ya estaba casi en puerta. Me sentía feliz, amada, deseada. Pensaba, mi novio siempre quiere estar conmigo. ¿Qué más podía querer en la vida? Llegó el día de la boda y ambos dimos el sí. Nos fuimos de luna de miel a una playa cerca de nuestra ciudad y al regresar nos instalamos en aquel pequeño cuarto que sus padres nos habían dado. La verdad que no me importaba el tamaño del lugar, sentía que mientras estuviéramos juntos, seríamos felices. Al mes terminé de hacer mis prácticas profesionales y don Rodrigo me ofreció empleo fijo en su compañía. Claro que le dije que sí. Una entrada más de dinero sería genial. Esa misma noche, preparé una pasta con albóndigas, ya que era lo único que sabía cocinar, puesto que en mi casa la que hacía la comida era mi madre. Y a Manuel le di la buena noticia. Entonces él se enfureció, me dijo que cómo iba a aceptar el trabajo, que no lo necesitábamos, que para eso él trabajaba y que cuando terminara mis prácticas renunciara de ahí. Yo discutí con él, le dije que era justo que me dejara trabajar, que por eso había estudiado. De mala manera aceptó. Me hizo sentir culpable y, sin embargo, tenía la necesidad de vivir lo que se siente trabajar y ganar una remuneración económica real y no solamente un poco de ayuda económica. Empecé a laborar y en mi primer sueldo, él me dijo que la casa tenía gastos, que deberíamos de juntar el dinero de ambos para poder solventarlos. Yo vi que era justo, así que acepté. En una pequeña mesa había un cajón de madera. Ahí pondríamos el dinero de los dos, y ese se utilizaría para los gastos de la casa y para la diversión de ambos. Sin embargo, cada vez que quería tomar una parte para comprarme algo, tal vez ropa, maquillaje o unos zapatos, él me decía que no. Que ese dinero no era para eso, que para qué quería más ropa si tenía mucha en el closet. Yo pensé que lo que me decía estaba bien, que tenía razón, así que acepté aquel hecho. Recuerdo que un sábado por la tarde le dije que quería ir a ver a mis padres, que me llevaría el carro, bueno, mi carro, que era el único que teníamos. Pero él me dijo que no tenía que estar manejando, que estaba cansado y que no me quería llevar, que mejor nos acostáramos a ver una película. Me lo dijo de una manera en la que me hizo creer que yo también quería hacer eso. Así
que no fui a ver a mis padres. Un miércoles a la hora de la cena, me dijo que quería que firmara la factura de mi auto porque lo iba a vender. Entonces le dije que cómo iba a venderlo si con él nos movíamos. Entonces me dijo que iba a comprar con ese dinero otro auto más nuevo y estaba a buen precio, que lo firmara, y yo de tonta y enamorada así lo hice. Él llegó con un carro muy lindo de color rojo y con ese coche nos movíamos. Ahora la factura estaba a su nombre. Yo no me di cuenta de cómo empecé a caer en sus redes. Mi relación se sentía como una esclavitud sin serlo. No tenía derecho a usar mi propio dinero. No podía usar el auto. No me permitía salir con mis amigas. Me alejó de mi familia. Me quería tener solo para él. Mi ropa se volvió vieja y desgastada. Jamás me dio algún detalle y aún así estaba ciega. Pensaba que por amor me protegía, que como siempre me besaba y estaba conmigo, él me amaba. Fue subiendo de nivel poco a poco en su empresa, por lo que el sueldo era mucho mejor. Así que logramos rentar un pequeño departamento. Nos mudamos y sentí que fue un avance en la relación. Sin embargo, fue cuando mi vida llegó al caos. Una noche me dijo que ya no quería que trabajara, que él me mantendría y que yo podía dedicarme al hogar, que quería que fuera feliz. Yo le dije que no quería, que quería seguir trabajando. Sin embargo, él empezó a chantajearme, a decirme que por qué le decía que no, que si no lo amaba como para decirle que sí, que él me daba todo su amor y atención y que yo era una mala mujer porque no hacía lo que él quería. Me hizo sentir tan mal que acepté y renuncié a mi empleo. Así que mi día era levantarme, darle su desayuno, limpiar el departamento, hacer la comida, atenderlo y por la noche hacer la cena. No podía ir sola al súper. Él me traía todo lo que yo necesitaba. Estaba ciega de amor. No me daba cuenta de lo mal que estaba mi vida. Incluso cuando se iba, cerraba con llave la puerta para que yo no saliera de la casa. Así pasaron 2 años. Veía a mis padres únicamente en los cumpleaños, Navidad, a veces los domingos. Yo me veía demacrada. Mi cabello estaba tan largo porque a él le gustaba y decía que no quería que lo cortara. No me permitía maquillarme. En fin, estaba presa en una jaula de oro, por así decir. Recuerdo que para mi cumpleaños le dije a Manuel que quería invitar a varias personas a la casa para hacer una reunión el fin de semana. Él me dijo que no, que estaba cansado y que no quería trabajar, que quería descansar. Entonces yo le dije que era mi cumpleaños en unos cuantos días y que eso era lo que yo quería. Él empezó con lo mismo, a darle vuelta a la situación al grado que me hizo sentir una mala persona por haberle pedido eso. Ahora con los años entendí que lo que él me hacía era maltrato psicológico, que a diferencia de los golpes, ese maltrato no se ve. Sin embargo, duele al alma y te marca de por vida. Justamente ese mismo día, mi mamá me llamó por teléfono. Me dijo que yo era otra persona, muy diferente, que era una mujer ermitaña, desarreglada, que no me importaba mi familia porque nunca iba a verlos y que debería hacer algo al respecto. Bueno, te preguntarás por qué pensaba eso. Obviamente, para no poner en mal a Manuel, decía que yo no tenía tiempo para ir a verlos, que yo no quería salir y que no me interesaba maquillarme. Eso para que no tuvieran un mal concepto de mi marido. Recuerdo llorar. Le dije a Dios que me sentía en una cárcel, que necesitaba ayuda, y entre lágrimas me quedé dormida. Ahí en mi sueño vi a mi abuela materna, la cual había fallecido años atrás. Me dijo que uno es el dueño de su propia vida,
que buscara ayuda y mientras mi dulce abuela me decía aquello, veía como un ser oscuro, con largas manos y dedos afilados como navajas. Le envolví el rostro para que ya no hablara más. En eso desperté con agitación e inmediatamente volteé a ver una cruz que tenía en la cabecera y dije en mis adentros, necesito ayuda. En ese momento escuché la puerta. Era Manuel que llegaba del trabajo. Yo me paré inmediatamente para que no vea que estaba dormida, ya que no le gustaba que descansara cuando él estaba en casa. Así que me levanté y fui a la cocina para prepararle su cena. Yo nerviosa pensaba que él podría leerme la mente, que sabría que estaba pensando en buscar ayuda, porque me había dado cuenta de lo que vivía no era normal. Esa noche me acosté a dormir, sin embargo, no pude conciliar el sueño. Así que me levanté sigilosamente y le llamé a mi madre. Ella contestó asustada y fue cuando entre lágrimas le conté lo que me estaba sucediendo. Ella me escuchó y me dijo que no me preocupara, que descansara y que mañana iría muy temprano a verme. Yo le dije que no podría abrirle porque no tenía la llave de la puerta. Entonces me dijo otra vez que no me preocupara, que se encargaría de todo. Al día siguiente, Manuel iba de salida a su trabajo cuando mi madre llegó al departamento. Él se quedó mirando y ella dio los buenos días. Manuel le preguntó que cómo es que había llegado tan temprano. Ella le dijo que venía por mí como sorpresa de cumpleaños, que me llevaría a desayunar, de compras y al spa. Él volteó a verme. Yo agaché la mirada por temor. Entonces le dijo a mi madre que mejor lo hiciera en otra ocasión porque ese día iba a llegar un paquete y necesitaba que yo estuviera en la casa para poder recibirlo. Mi madre le dijo que si le iba a negar a su suegra llevarse a su propia hija para pasar un rato juntas, que quería consentirme porque era mi cumpleaños pronto y esa era una sorpresa. Entonces él volvió a verme, me dio una mirada inquisitiva y entre dientes dijo que estaba bien, que me daba permiso de salir, pero que tendría que llegar temprano para que cocinara, por lo que volteó y me dio su juego de llaves. Me dio un beso en la mejilla y me dijo, mientras lo hacía, que quería que regresara lo más pronto y que tuviera mucho cuidado en contarle a mi madre cómo era nuestra relación. Yo salí del departamento, me sentía nerviosa, sentía que estaba haciendo mal. Le dije a mi madre que me disculpara por haberla llamado en la noche, que lo que le dije era mentira, que Manuel era muy bueno y que quería solo mi bienestar. Ella se quedó en silencio y llegamos a un lugar. Era como una capilla. Ahí había una mujer. Nos estaba esperando. Yo le dije a mi madre que por qué habíamos ido ahí. Ella me dijo que me quería presentar a alguien. Caminé con temor y la verdad no sé por qué. Bueno, tal vez por los traumas de no poder salir. Y aquella señora se presentó con el nombre de Cristina. Me dijo que quería platicar conmigo. Yo la seguí y nos sentamos las tres en una banca. Ahí empezó a hacerme algunas preguntas y yo de manera sincera se las fui respondiendo. Cuando terminó me dijo algo que jamás había pensado. Me dijo que ella tenía el don de que con oraciones podía ayudarme. Me dijo que mi marido me estaba haciendo mucho daño física y emocionalmente y que me había hecho una brujería muy fuerte por celos, que veía de manera espiritual que me tenía cegada, amarrada, con ojos y boca cerrados, porque estaba tan obsesionado conmigo que quería que solo fuera para él, que mi luz era muy fuerte y que hacía que lo opacara, que me tenía envidia y celos, porque yo era una mujer hermosa, que no quería que nadie me volteara a ver. Deseaba que fuera como una muñeca en un aparador donde solo él pudiera verme, que me alejó de mi familia, de mis amigos e incluso de mí misma, y que si yo no paraba esa situación, él iba a acabar con mi vida.
Inmediatamente empezaron a hacer unas oraciones doña Cristina y mi madre. Yo me puse a llorar, sentí una angustia a tal grado que le decía que quería irme de ahí, que quería irme a mi casa. La señora Cristina empezó a orar cada vez más fuerte, más y más fuerte. Yo me quería levantar, pero caí al suelo. No tenía la fuerza. Aquella mujer me dijo que abriera los ojos, que abriera mis oídos y boca, que sea la mujer que realmente soy, que no soy un juguete o una esclava, que soy libre. Entonces yo grité tan fuerte que ambas quedaron en silencio. Por primera vez en mucho tiempo veía las cosas de manera clara. Me levanté y abracé a mi madre. Le dije que quería ir a casa con ella, que me llevara a recoger algunas cosas y que jamás regresaría con Manuel. Llegamos y me ayudó a recoger lo que pude. Mis pocas cosas de valor estaban en una caja fuerte, así que se quedaron porque no tenía la combinación. Cuando él llegó a casa y no me vio, obviamente fue a buscarme a casa de mis padres. Ahí tocó el timbre y preguntó por mí. Yo me asomé y le dije que me quedaría con mis papás un tiempo. Él me gritó y amenazó que me iba a demandar por abandono de hogar. Sin embargo, yo sentía el respaldo de mis papás. Costó mucho trabajo que Manuel me diera el divorcio. Tuve que poner una orden de restricción. Gracias a Dios no tuvimos hijos, así que nada nos uniría. Sin embargo, tuve que ir varias veces a ver a la señora Cristina. También fui a terapia y con mucho esfuerzo fui poco a poco retomando mi vida. A los 5 años de esta vivencia conocí al que es mi esposo. Él me ama y me apoya, me deja ser como soy y nunca me reprime. Tenemos 3 hijos y somos muy felices. Espero que mi experiencia les sirva a las personas que están en una situación similar, porque a veces no nos damos cuenta de la realidad. Pensamos que es hermoso que nos celen, que nos cuiden y que seamos todo para la pareja. Pero el verdadero amor es cuando se acepta a aquella persona con los defectos y virtudes, cuando construyen juntos una vida. Y aunque viví con el miedo muchos años, ahora es una experiencia que me hace ser la mujer que soy y puedo dar consejos a mis hijos para que jamás a alguien los haga sentir presos de un amor. Espero te haya gustado este relato y si fue así, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna de mis historias. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?